ejército, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traeré salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, al cual encargué en Horeb ordenanzas y las leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío profeta como Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Todopoderoso, el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con anatema. Gloria a Dios. En todo el momento de nuestras vidas, en todo el momento de nuestra historia, nosotros hemos confiado y hemos creído diferentes palabras que se nos han transmitido a lo largo del tiempo. Desde que estábamos niños, alguien nos habló de la palabra de Dios. Cuando estábamos pequeños, alguna persona manifestó una palabra de Dios para nuestras vidas, o esa palabra tocó la vida de nuestros padres, o tocó la vida de nuestra madre, o tocó la vida de un tío o de un primo. Es decir, que la palabra a alguien de la familia ha sacudido. Esa palabra a alguien tocó, a alguien asimiló, a alguien le llamó la atención. Hay alguien que recibió una influencia por una palabra de Dios. Y desde entonces nosotros también somos producto de la manifestación de esa palabra. También nosotros somos producto del toque de Dios, y también Dios a nosotros nos ha llamado la atención con el poder de su ejército, con el poder de las decisiones del cielo, lo que el cielo tiene para el hombre, lo que el cielo tiene para la mujer, el ser humano, a una madre, un padre, una persona, un joven, un niño, a alguien que esté allí en la recepción de la palabra de Dios, a alguien que en la tierra esté como expectante, como espectador, como aquel queche, en ejemplo, en esta alusión al béisbol, que alguien que quiera recibir una palabra, y Dios está esperando de que todo ser humano, toda mujer, todo hombre esté dispuesto para recibir los designios del cielo, porque el cielo tiene pensamientos y designios. Y sé que muchas personas necesitan oír una palabra que venga designada del cielo. Muchas personas están en la expectativa de algo que llegue a su vida, de algo que llegue al corazón, que llegue a los sentidos. Muchas personas están esperando una palabra de avivamiento que genere una conmoción, una reacción, un golpe en nuestro ánimo, una sacudida en nuestros pensamientos. Alguien necesita comer una palabra, digerirla, recibirla, tenerla consigo. Alguien necesita recibir una palabra que vivifique su ánimo. Hay mujeres que necesitan palabras, hay hombres que necesitan palabras, hay personas, hermanos, hay adultos, jefes de hogares, personas responsables de sus familias, personas que están estudiando, personas que tienen metas, personas que quieren llegar a realizarse, que quieren ser profesionales, personas que tienen en la vida un pensamiento soñador, algo para llegar al éxito. Bendito sea la misericordia del Señor, que para todo ser humano en la tierra hay una ventana de alerta y un avivamiento de Dios para todo ser humano que quiera escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, el designio de Dios, los pensamientos del cielo, porque el Todopoderoso está interesado en que nosotros escuchemos su palabra, y muchas personas necesitan acercarse y darle la oportunidad al comienzo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué persona puede vivir la vida sin darle la oportunidad a Dios de que comience algo en su vida? Nadie, ninguna persona en la tierra, en ninguno de los continentes de este mundo puede aludir el éxito en su vida si no es porque Dios se lo permita. Muchas personas quieren éxito, y sé que muchos jóvenes, muchas personas, muchos niños desean alcanzar tantas cosas. No sé si ustedes cuando estaban niños anhelaban, soñaban diferentes cosas y le decían: mamá, yo voy a ser así cuando sea grande, papá, yo voy a ser así cuando sea grande.
El día que crezca voy a tener una idea de vida y voy a alcanzar lo que quiero proponerme para vivir. Y para eso ha venido el Todopoderoso, para aludir el éxito de los seres humanos, porque Dios es la ventana, el empuje, la vanguardia, el sendero, lo correcto, el enfoque, el contexto preciso, los fundamentos ideales, los preceptos idóneos, la raíz, el linaje, la estirpe, el fundamento firme, la roca, el concreto, la fuerza, el poder, lo conciso, lo macizo, el hormigón, donde puede reposar la fragilidad de nuestras vidas naturales. Pero siempre necesitamos aquella disposición de Dios para que nuestras vidas tengan éxito, ya que muchas personas desean el éxito, anhelan el éxito en diferentes ramas de la vida, algunos en la universidad, otros quieren tener un mejor porvenir, otros quieren emprender, otros quieren tener negocios, otros quieren soñar con una familia completamente realizada, que los hijos sean estudiosos, que sean ordenados, juiciosos, responsables, y muchas personas anhelan tener vidas ideales. Y también Dios quiere que el hombre tenga una vida ideal, porque la Escritura dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Es decir, que el pensamiento del Todopoderoso es que nuestras vidas se canalicen en un punto equilibrado. Y para eso ha venido el Todopoderoso. Pero lamentablemente, mis hermanos, mis hermanas, no todas las personas quieren ir al son de la comunión con Dios. No todos los seres humanos quieren hacer las disposiciones del corazón de Dios. Y lamentablemente en la tierra, en el juego de la vida, hay alguien que tiene una voluntad más fuerte que cualquier ser humano. Y ese le llamamos el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Para que nosotros podamos tener vida, cumplir nuestras metas, nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestras hazañas, nuestros objetivos, los calificativos que designamos como expectativas ideales para nuestras vidas, solamente pueden ser asumidas mediante el empuje del poder de Dios. Hay muchas mujeres que necesitan el empuje de la autoridad del cielo para poder vencer cosas en la vida. Muchas personas están fracasando, hermanos, en diferentes áreas, porque sencillamente no le han dado a Dios la oportunidad de soldar aquellas heridas, aquellas ranuras, aquellas bifurcaciones, aquellas cicatrices, aquellos huecos, aquellas talladuras endebles, flácidas, que necesitan la recuperación de Dios a través del poder del Señor, para poder darnos impulso y solidificar tantas áreas vulnerables que necesitan una palabra totalmente de autoridad y sólida. Porque hay personas que colocan sus vidas en plataformas frágiles, plataformas dóciles, plataformas sin fundamento, sin fortificación. Muchas personas canalizan su vida en posiciones totalmente endebles, frágiles, totalmente variables, que no tienen una estabilidad profunda. Pero la palabra de Dios a nosotros nos puede dar una confirmación. ¿Sabe qué me dice la palabra? De que el ser humano, cuando rechaza a Dios, su vida viene a ser como una estopa. Yo no sé si alguien puede entender esta palabra o algún concepto viene a sus pensamientos cuando escucha la palabra estopa. No sé qué es lo que se le viene a una persona a la mente cuando escucha esa palabra estopa. Cuando yo escucho la palabra estopa, se me viene a la mente limpiar un carro, ya que ahí la estopa es el acumulativo de diferentes hilachos de papel, de tela, y eso hace como un musgo, pero de tela. Es decir, algo que tú agarras y que es fácil de desplazarse. Es decir, que la estructura de una estopa no es algo firme. La estructura de una estopa es algo endeble, es algo totalmente rompible, que se puede diluir, es algo sin fuerza, sin energía, sin fundamento. Diferente a la estructura de la estopa es una roca. La Biblia dice que pongamos nuestra fe sobre Cristo, que es la roca. Es decir, que cualquiera que oye las palabras del Señor y entiende que su vida puede ser edificado entre una estopa o una roca, en la arena o en una roca,
Eso simboliza que nuestras decisiones pueden enmarcarse para una victoria, un éxito rotundo, algo constante, algo que se prolongue en el tiempo, pero aquel que tiene malas decisiones o que se aleja de Dios, que tiene decisiones emocionales, no va a tener la fortaleza de una roca, sino que sus consecuencias serán como la estopa, algo fácil de diluir e incluso de encenderse. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, de que el juicio de Dios vendrá contra los soberbios, contra los altivos, contra las personas que se creen superiores o superlativas, aquellas personas que idealizan el ego, aquellos que sienten que no necesitan ayuda de otras personas, aquellas personas autosuficientes, soberbios, empoderados, personas que dicen que solamente con su profesión o con el acumulativo del dinero en la cuenta bancaria ya tienen todo, personas que tienen amigos poderosos, gente de gran apellido y no tienen una humildad y no tienen en cuenta a Dios, pero dice la Escritura que el juicio de Dios vendrá sobre los soberbios, de que toda persona enaltecida será como estopa, es decir, que solamente quedarán recuerdos, pero una persona humilde quedará para la historia. Por eso hay diferencias en personas que en la vida son soberbios y otros son humildes. Y la diferencia entre un humilde y un soberbio es que del soberbio solamente se tendrán malos recuerdos, pero del humilde tendrán añoranzas, tendrán recuerdos, tendrán aquella nostalgia de alguien que nos dejó un legado, una palabra, una inspiración, un contexto productivo, algo que nos impulse, un fuego, un dinamismo, una pasión, algo que arde, algo que verdaderamente vale la pena recibir. Y sé que nuestras vidas están llamadas para una influencia y no podemos dejar que esa influencia se quede solamente en el sueño de algo que ha podido comenzar. Yo sé que aquí hay personas que Dios les ha dado grandes sueños, personas que tienen metas, que tienen objetivos a largo plazo, y sé que Dios puede ayudarte. Dice la Escritura que la generación de los que temen a Dios serán como el sol de justicia. O sea, viviremos en una bendición porque le daremos al Señor lo mejor de nuestras vidas. Y sé que hay muchas mujeres y muchos hombres que quieren la bendición de Dios para sus vidas, pero lamentablemente han tomado el camino de la soberbia, el camino de la arrogancia, el camino de la altivez, el camino del orgullo, el camino de pensar que con nuestra fuerza vamos a lograr todo, sin el hecho de tener la estima de colocar a Dios en el ámbito propio del ángulo principal de nuestras vidas o en la raíz, en el efecto primario, en los ángulos principales, en esos fundamentos que nuestras vidas tienen que asumirla para que Dios nos pueda bendecir. ¿Cuántas personas han colocado a Dios en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo plano? Personas que a Dios siempre le dan el último lugar. Personas que dicen el fin de semana voy a ir al mall, voy a comprar, voy a ir a la tienda, voy a comprar ropa, voy a reabastecerme de mis enseres, pero cuando se le ocurre aquel pensamiento de aludir a llegar a la presencia de Dios, lo tomamos en un plano último. Ahora, ¿cómo se sentirá Dios si nosotros dejamos todas las cosas importantes de Él en un último plano? ¿Cómo creen que el Todopoderoso va a observar desde la tierra nuestros corazones, sabiendo que Él divaga y alberga su ojo dentro de la profundidad de las cavidades del ser humano profundas, nuestros pensamientos, la parte espiritual, la parte sensible, el trasfondo del alma del hombre, el trasfondo de la mujer, lo profundo? Yo cuando hablo esta palabra, hermano, siento que pareciera que voy a explotar, hermano, no sé, de pasión, de amor, de cosas que descienden del cielo, de la divinidad de Cristo. Y sé que a una persona, a un hombre, a una mujer, esta palabra puede reanimarle y despertarle y unirse a la comunicación con Dios. Sé que para muchas personas esta palabra es un enfoque de gloria, de bendición, de que la misericordia de Dios, hermano, puede levantarnos. Y sé que muchas personas necesitan una palabra de ánimo. Hace poco una persona me estaba diciendo, hermano, me siento bastante fatal, me siento triste, me siento golpeado, aturdido, flagelado, menoscabado.
mi moral está por el piso, no tengo ánimo, mis pensamientos están huecos, me siento vacío. Y cuando esta persona me decía esas palabras, de verdad que mi corazón, hermano, sentía el impacto cuando alguien te está confesando que se siente verdaderamente golpeado, se siente triste, se siente aludido por la vida, pero de forma negativa, se siente entorpecido. Y hay muchas personas que se pueden sentir de una forma similar. Pero yo le dije a esa persona de que las cosas no podemos darlas por perdidas mientras estemos vivos, porque aquel hombre es imagen y semejanza de Dios, que los hombres somos hecho imagen y semejanza de Dios, que toda persona que esté vivo en la tierra es imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios nos hace imagen y semejanza, no nos deja desamparados, no nos deja solos, no nos deja a la deriva. Yo sé que muchas personas pensarán que de dónde salí o de dónde soy o de qué país soy. Y te voy a decir algo, no es tanto del país de donde yo venga, es quien me ha llamado, el cual es Dios. Y sé que para bendecir tu vida es que Dios me ha llamado. Entonces no te sientas solo, no te sientas sola, porque si una persona se siente solo, puede Dios contestarle diciendo: hay un hombre por allá en el camino, en la tierra, que está predicando mi palabra, porque yo no dejo a nadie solo. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Que diga el débil, fuerte soy. La Escritura dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Dios te bendiga, Fanny. La Escritura dice que todo aquel que viene al pensamiento de Cristo, de que tú guardarás en perfecta paz aquel en cuyo pensamiento en ti prospera. Entonces todos los seres humanos de la tierra tienen una puerta abierta y una ventana de gloria. Sencillamente tienes que entrar por ella. Hay una puerta abierta, hay una ventana de gloria, hay un momento de gloria, hay un momento de poder, hay una simpatía y hay una conexión del cielo, hay un anhelo del cielo de querer empatizar, de querer reunir nuestros pensamientos, nuestros corazones, asimilarnos, acercarnos a su presencia, porque dice la Escritura de que toda persona que se acerque a Cristo le nacerá el sol de justicia. Y para tu vida es necesario que resplandezca el sol de justicia, el sol de la gloria, el sol que resplandece, aquello que nos da vida, el aliento, el denuedo, la conexión, la victoria, la misericordia, la gracia, la verdad, el poder, la sensatez, la pulcritud, la sabiduría, la inteligencia, el concepto aceptado de Dios, el buen ánimo, la alegría, el gozo, la simpatía. Creo que el Todopoderoso quiere que a muchas personas les nazca el sol de justicia. Y esa palabra quiero regalártela en esta noche, porque Dios necesita que una persona reciba la palabra para poder acercarse a Dios. Muchas personas necesitan el sol de justicia que resplandezca. Dios te bendiga, Gabriel, en la vida, en sus corazones, almas, mujeres, hombres. Las multitudes necesitan que resplandezca el sol de justicia en sus pensamientos, en su corazón, en sus ideales. Las personas necesitan, voy a bajarle un poco del tono acá, esta luz me escandila, pero a todo ser humano necesita que le resplandezca el sol de justicia. A todo hombre, toda mujer, a toda persona en la tierra, quiero decirle que la misericordia de Dios está para bendecirnos, de que el Padre Celestial está interesado en bendecirnos, de que su gloria está interesada en alcanzarnos, de que toda persona, hermano, no te sientas mal, no te sientas deprimido, triste, como muchas personas que han llegado a conversar conmigo en el privado, que muchas personas han perdido la fe, el ánimo, la esperanza. Pero cuando una persona te pregunta y te dice: hermano, me siento mal, tú que eres cristiano, no sé, tienes algo para decirme, eso significa que Dios le ha movido para consolarlo, para darle una palabra, para recuperar el ánimo perdido. La Escritura es clara y establece de que el alto y sublime, el santo, el eterno, viene a vivificar un corazón quebrantado, porque así dijo el alto y sublime: el que habita en la altura y en la eternidad. Yo habito en la altura y en la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no para siempre me enojaré, ni para siempre contenderé con el hombre, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro, pero le sanaré, y daré consuelo a él y a sus enlutados.
Esa es la misericordia del Señor establecido en la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 57, que adelante, creo que el Todopoderoso quiere vivificar un corazón. Creo que hay personas, hermanos, que son muy importantes para Dios. De muchas personas, hermanos, el enemigo ha querido robarle la importancia, pero no dejes que el enemigo robe la importancia. Recuerda que para Dios eres preponderante, eres importante, eres prelativo, eres superior a todas las cosas terrenales. Hay personas que valen mucho que están en este lugar, pero las personas han confundido lo material con el valor. Una cosa es lo material y otra cosa es el valor de una persona. Hay diferentes tipos de personalidades, hermanos, sujetos, personas que ven la vida de una manera totalmente diferente a la que Dios la ve. Y muchas personas califican a los seres humanos por la cantidad de nivel material o estatus social que tenga, pero para Dios hasta el más pobre es muy importante, porque la sangre de Cristo ha abarcado al ser humano, no por estatus, no por niveles, no por economía, no por trabajo, no por profesiones, no por títulos, no por logros, no por meritocracia. Dios nos ha llamado por una palabra que nos engloba todo. La palabra se llama gracia. La gracia nos engloba, la gracia nos hace aceptos. La gracia es un campo tan masivo de que hasta el más pecador, el más oscuro, el más negro, el más torcido, el más pervertido, el más asqueado, el más desechado, el más rechazado, el más vejado, la persona que ha sufrido más afrenta, que ha sufrido más ignominia, aquella persona recluida, desechado, desvalido, discriminado, alejado del mundo, Dios lo acepta, porque en esa palabra gracia caben las personas más alejadas y rechazadas por la sociedad. El único que ha utilizado una palabra para tal virtud y magnitud en el ser humano es el Todopoderoso. Él utilizó la palabra gracia para decirle que sí a la persona que está practicando cosas negativas. En ocasiones Dios, el Espíritu Santo, dentro del Señor Jesús, se conmovió en una mujer que tenía diferentes quejas, pecados. Es decir, era una persona totalmente alejada de lo que la sociedad aplaude. Era una persona que la sociedad estaba a punto de apedrearla porque estaba haciendo cosas que la sociedad degrada, rechaza y repele. Pero dentro de un corazón de una persona con un corazón desviado, una persona que cayó en un error, una persona que lo hizo mal, que se equivocó, que se deslizó, que de alguna manera en la vida se equivocó, cambió el cursor de lo correcto y se metió en el carril de lo incorrecto. Y esta mujer fue perdonada por Dios y hasta hoy ha sido perdonada. Creemos en el nombre de Jesús que esta mujer nos espera en el cielo para compartir en la misma mesa de cualquier persona que no haya incurrido en alguno de los pecados que esta mujer cometió. En la misma mesa se sentará. Hay una mujer llamada Rahab la ramera, el cual escondió a unos hombres de Dios de un gran castigo que lo estaban persiguiendo. Y dice la Escritura que esta mujer halló gracia ante los ojos de Dios, halló perdón, misericordia. Y esta mujer es del linaje del Señor, es decir, es familia de nuestro Señor Jesucristo. Rahab la ramera sale en la genealogía del Hijo de Dios. Ni siquiera nosotros salimos en la genealogía del Hijo de Dios. Pero esta mujer, cometiendo fechorías, tal vez desviaciones, cosas desagradables al mundo, recibió el abrazo de Cristo por una palabra que se llama gracia. Y esa palabra es como un abrazo extendido al mundo entero, en diferentes pecaminosidades del mundo. En esa palabra gracia puede englobarse cualquier persona de la tierra, un drogadicto, un asesino, una persona perseguido por la justicia, la persona más desleal o desvalida de la tierra puede recibir misericordia conforme al llamamiento de Cristo, el cual es la gracia, lo cual se llama el Evangelio, la buena noticia, la palabra que el cielo está de fiesta, hay una alegría en el trono de Dios y es la palabra gracia. Por eso toda persona que se acerque a Cristo le alcanzará el sol de justicia, porque no quiere Dios la muerte del impío, sino que proceda a arrepentimiento. ¿Cuántas personas pueden saber esto?
Pero lamentablemente la palabra del Señor sacude a la tierra con una violencia bastante fuerte. También dice en la misma palabra de Dios que los impíos serán como estopa y no quedará raíz ni linaje, que no quedará raíz ni rama, que cuando la ira de Dios viene contra la tierra, muchas personas que han pensado de que solamente Dios está por el amor y por la gracia, no es así. La Escritura establece de que el Señor ha venido para que el mundo reciba el arrepentimiento, pero también Dios nos ha dado una advertencia de que el ser humano tiene que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Es decir, que cuando una persona deja pasar la oportunidad del llamamiento de Dios, de repente viene la muerte y le sorprende. De que una persona cuando tiene diferentes oportunidades, miles de oportunidades para hacer lo correcto, no lo hace. Que cuando una persona ha tenido siempre la disposición de recibir de Dios la gracia, el perdón, la misericordia, pero ha demorado, pero hace cosas contrarias a la voluntad del amor y de la gracia del Señor y rechaza la gracia de Dios. Dios no rechaza a nadie, pero sí he visto a muchos rechazando a Dios. El Señor nunca ha sacado a nadie de ningún lugar por patadas, pero sí he visto personas que han alejado a Dios de sus vidas. El Señor nunca le ha cerrado la puerta a nadie, pero sí he visto cientos de personas cerrándole la puerta al Señor de sus vidas. Me recuerdo en una ocasión soñé que una mujer le trancaba la puerta a los cristianos, una mujer que le cerraba la puerta a los cristianos, una mujer que cuando venían los cristianos le cerraba la puerta. Y estoy soñando, hermano, con esa chica que está cerrándole la puerta a los cristianos. Y decía, oye, Señor, esta mujer no quiere que vayamos a predicarle, no quiere nada, es un servicio, escuchar la palabra de Dios. Y esta mujer le trancaba la puerta. Yo veía en el sueño cómo esta mujer trancaba las puertas a los cristianos. Y pude observar de que en la vida de ella venía una enfermedad. En aquel mismo sueño pude ver que una enfermedad visitaba su vida. Y la podía ver vomitando, y la podía ver enferma, y la podía ver cómo la atendían sus familiares. Y lamentablemente, mis hermanos, a esta mujer le pasó exactamente lo que soñé. Después de unos 7, 8, 9 meses en adelante, esta mujer comenzó a sufrir esas enfermedades que vi en el sueño y le dijo al pastor y a los hermanos, no vengan más, no quiero escuchar más la palabra de Dios. Es decir, hay personas que le cierran la puerta al Señor en su vida. No tomes esa decisión equivocada, porque el Señor te está persiguiendo por las buenas, para hablar contigo por las buenas, porque Dios es bueno, pero no quiere Dios el método del castigo, el cual es en la consumación de todo soberbio en la tierra, que dice la Escritura que quedaría como estopa, sin raíz y sin rama. Es decir, Dios quiere que al ser humano le nazca el sol de justicia. Por eso quiero decirle a todas las naciones de la tierra, desde Venezuela, Colombia, Inglaterra, Italia, España, Suecia, Suiza, todos los países de Europa que se encuentran alejados de Dios, le hago la invitación a escuchar la palabra del Señor. De que todo país de África, todo país de Asia, de Oceanía, le invito a escuchar la palabra de Dios. Y desde este continente de América del Sur y del Caribe, desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde Perú, Bolivia, desde Paraguay, desde Ecuador, Brasil, quiero decirles en el nombre de Jesús que la misericordia de Dios está con el ser humano que lo obedece, desde Perú, desde Guyana, desde Guayana, desde Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Mali, Belice, Bahamas, Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba, Cuba, todas las islas y archipiélagos que están en esta parte de América. Les invito
a no tomar una decisión contraria a la que Dios establece en su palabra, ya que Él establece de que cuando un hombre obedece su voz y su palabra, de que cuando Dios te está llamando a acercarte, nacerá en ti el sol de justicia. Es decir, la misericordia de Dios está disponible para que tú vengas hacia Él. Pero si así no fuese la decisión, entonces vendría la estopa, y la estopa es un material frágil y fácil de prender. La estopa en la Biblia simboliza la destrucción del ser humano. Cuando Dios utiliza en su palabra la palabra estopa, no está hablando de que vamos a limpiar un carro con una estopa. No está hablando de que vamos a encender una fogata con una estopa. Está hablando de que Dios va a desaparecer a seres de la tierra que se oponen a su llamado y a su propósito. Es una palabra, hermano, que verdaderamente está en la Biblia, pero no se predica porque es una palabra bastante fuerte, pero es la palabra de Dios. Si fuese un hombre hipócrita no te dijera esta palabra, pero como estamos aquí para agradar a Dios, y esa es una palabra que verdaderamente causa una conmoción en el hombre, a todo ser humano que está en este lugar, le digo en el nombre de Jesús: si decides mal en las decisiones de la vida y decides alejarte de Dios, ten cuidado, eres candidato para ser una estopa en la tierra. Y no es nada bueno ser estopa, ya que se puede quemar y ser consumida y desaparecer. Dice la Escritura que cuando una persona desagrada a Dios, no le dejará ni raíz ni rama. Es decir, que puede ser consumido como una estopa. Entonces, en el nombre de Jesús, a toda persona que escuche esta palabra en la tierra, no te califiques ni te determines a caer en el catálogo o en los requisitos que llenan las personas para ser considerados como estopas, porque Dios no quiere personas que se sientan estopas. Dios quiere personas que se alineen con el sol de justicia. Esa es la palabra que la misericordia del Señor trae para nuestros corazones y nuestros sentidos. No es el deseo de Dios que las personas sean consumidas por el dolor. Dios no creó el ser humano para sentir dolor. Dios creó el ser humano para que gozara de las cosas que Él hizo, para que disfrutara del placer de las cosas que Dios ha creado, del placer de una flor, el buen aroma de la naturaleza, la simpatía, el amor al prójimo, la ayuda, el contacto con el ser humano, de que una madre disfrute a su hijo, de que un padre disfrute a su hijo, de que un abuelo disfrute a sus nietos. Es decir, la voluntad perfecta y agradable de Dios es que el hombre vea sus generaciones y se alegre, como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, de que buena cosa es alegrarse de comer y beber, de disfrutar del trabajo, de la obra de los seres humanos en la tierra. Sin embargo, el ser humano se ha olvidado de Dios y está prefiriendo el camino de la estopa. Dice la palabra de Dios así: porque he aquí que el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, y los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con un anatema. Entonces la misericordia de Dios es que el ser humano jamás incurra en esta parte terrible de la Biblia, hermano. Jamás el ser humano va a soportar lo que es la ira de Dios. Dios no quiere ira para el ser humano. No quiere confrontación. Dios no quiere problemas con los seres humanos. Dice la Escritura en el libro de Isaías que Dios no quiere eso. Dice así: porque decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, la compasión de Dios
No es que el ser humano entre en contienda con Dios, porque ¿quién puede quedar de pie cuando el poderoso en batalla se alinee para determinar juicios hacia el ser humano? Es imposible, hermano. No quiere Dios eso, porque Dios gana con todo, contra ángeles, contra principados, contra las tinieblas, contra el reino de las tinieblas, contra el adversario, el maligno. Que el Señor lo reprenda a ese bicho feo de nuestras vidas. Pero el ser humano todavía no ha entendido de que tiene que obedecer a Dios para que no vengan días de ira. Hay que obedecer a Dios, mis hermanos, para que no vengan días de ira. Yo les digo en el nombre de Jesús, hay que obedecer a Dios para que no vengan días de terror a nuestras vidas, para que no vengan días de fuego, días de quemas. La Biblia dice que el enemigo del Señor, los adversarios del Señor serán como estopa, serán consumidos, incinerados. No quedará ni rama ni raíz. Hermanos, verdaderamente que el Todopoderoso tiene el poder para juzgar a un ser humano, pero bastante bien juzgado. Tanto así que la Escritura dice, porque poderoso es Dios quien juzga a la gran Babilonia. Es decir, el propio Dios dice, no me desobedezcan, porque cuando mis juicios vengan, serán tan fuertes, porque poderoso soy para hacerlo. Porque así como Dios fue poderoso o es poderoso para hacer la tierra, también es poderoso para determinar su brazo en contra del ser humano. Adán se alegró mucho cuando el Señor le presentó a Eva. No hay fotografías ni hay un TikTok que grabara a Adán viendo a Eva. No hay un video en YouTube cuando Adán vio a Eva, no lo hay, ni lo habrá. Pero les aseguro que se alegró y se le salieron los ojos de la impresión y se alegró porque ya tenía su pareja. Que cuando Adán vio el árbol codiciable de la ciencia del bien y el mal, lo vio como una tentación codiciable para alcanzar la sabiduría. De que nosotros cuando vemos una manzana queremos darle un mordisco. De que cuando una persona tiene en la heladera, en la nevera, un pedazo de torta, dice voy a hacer la dieta, y de repente le mete unos mordiscos a la torta, al pastel, al bizcocho. Y todas las cosas que Dios creó para hacer del hombre son alcanzables y codiciables, porque la misericordia del Señor nos hace siempre tener cosas buenas, agradables. Y siempre he pensado en esto, de que Dios hace cosas tan grandes como el océano, como el mar, cosas bonitas, las estrellas. Hay un video muy bonito en YouTube que me gusta verlo, que se llama Las estrellas más grandes del universo. Y hay una estrella que es como el sol. Nuestro sol es grande, pero el sol cabe como 1000 veces dentro de esas estrellas, de más grandes que el sol. Entonces cuando veo estos videos digo, oye Señor, cuán impresionantes son tus obras, y mira cuán escondido y lejano están esas estrellas, las cuales no tienen influencia en nuestra vida en la tierra aquí, pero sí tienen una influencia en el corazón del hombre cuando contempla de que hay algo más grande que todo lo que existe. Entonces el Todopoderoso, así como hace cosas grandes, Dios te bendiga mi hermana Francis, así como el Todopoderoso hace cosas grandes, también puede hacer cosas bastante fuertes y terribles y difíciles. Dice la Escritura, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra en hebreo. Hermanos, el ser humano no está para ser estopa. El ser humano no está para ser contrario a Dios. No es buena idea, hermanos, ser enemigo del cielo. No es buena idea de que los seres humanos se vuelvan en contra de la voluntad de Dios. No es buena idea hacer eso. Es mejor estar a la paz y en amistad y en paz con Dios. Es mejor tener a Dios de amigo que de enemigo. Es mejor saber que Dios te protege, que Dios está a punto de meterte un correazo que te va a templar la vida, hermano. Y así nos ha advertido Dios en su palabra, que los enemigos
los pecadores, la gente, hermanos, que vive una vida torcida, desordenada, la gente que no tiene en cuenta a Dios, hermano, una gente que no se acuerda de Dios, una gente que no va a la iglesia, personas, hermanos, que menosprecian la vida cristiana, personas que no tienen en cuenta la gracia del Señor, personas que menosprecian servir al Señor en la iglesia, personas que prefieren irse un domingo a la playa que ir un domingo a la iglesia, que prefieren, hermano, irse un domingo a hacer una parrillada que ir un domingo a la iglesia, prefieren hacer una barbacoa que ir un domingo a la iglesia, prefieren hacer un estofado que ir un domingo a la iglesia, prefieren perder el tiempo, hermano, en la vida. ¿Cuántas parrillas no hemos hecho nosotros, hermano, en la vida? ¿Quién no ha comido carne asada, pollo asado, una sopa, un estofado? ¿Quién no ha estado en una piscina, en una playa, hermano? El ser humano tiene que cansarse, hermano, de la rutina. Hermano, hay que empezar a ver al cielo, a ver a Dios, hermano, porque la vida para mí aburre sin Dios. La vida para mí es monótona, hermano, no tiene sentido. La vida es un círculo vicioso, hermano, sin Dios. La vida es como una ruleta que da vuelta y cae en el mismo lugar. Es repetitiva, tediosa. Es algo, hermano, que lastima. Cuando la vida da vuelta en el mismo sitio, hermano, eso es algo aburrido, es algo que de verdad no simpatiza, no pega, no es algo bueno, no es algo productivo, no es algo correcto. Como cuando la vida se convierte en una ruleta que gira en un mismo sitio, es algo que de verdad que aburre. Pero cuando Dios nos abre el espectro del gozo, cuando Dios nos abre el espectro del gozo, de la alegría, cuando Dios nos hace disfrutar de la eternidad, de saber que tenemos algo importante que decir, de que la gracia por su perdón y por su misericordia estamos vivos, eso significa de que ahora nuestras vidas cobran sentido, de que ahora tenemos algo para qué vivir y ya no estamos dando vuelta en el mismo lugar. Todos los fines de semana para el río a tomar licor, todos los fines de semana el mismo tema, todo siempre lo mismo. Y no, la vida es más profunda que caer en una rutina, que caer en un círculo vicioso, que caer en un bucle, en algo repetitivo, en un hula hula dando vuelta en el mismo sitio. Y no es así. La vida tiene un significado más extenso, profundo, importante, incisivo, reflexivo, impactante en la vida de nosotros. No vinimos al mundo a sencillamente nacer, comer, vestirnos, casarnos, tener hijos, tener hijas. Ya, no es así. No hemos venido solamente para eso. Eso es parte del camino y de la vida. Pero nuestro enfoque es considerar a Dios y las ideas del Todopoderoso que nos dan virtud y que nos hacen vivir la vida al 100% y nos hacen disfrutar la vida de verdad, pero no podemos vivir esclavizados en la rutina en que todo el mundo está, porque muchas personas están en una rutina esclavizante y nosotros tenemos que ser diferentes, creyendo en Cristo, creyendo en el Señor, encontrando el eslabón de esta vida, encontrando el enfoque de esta vida, encontrando las ideas claras de esta vida. Y muchas personas no tienen esto, hermano. Muchas personas no tienen la idea clara. Muchas personas no tienen esta idea clara. Muchas personas no pueden percibir de que el Todopoderoso tiene un estilo para ver la vida muy, muy, muy diferente a la forma en que nosotros vemos el diario vivir o el día a día. De que siempre con Dios hay algo más profundo de la vida natural.
Dios ve la vida de una forma distinta. Y yo sé que estas palabras están llegando a lo profundo de tu corazón, de tu vida, de tu alma. Sé que esta palabra está tocando bastante el pensamiento y la consideración de los días del ser humano. Sé que esta palabra ha tocado bastante la fibra, porque muchas personas se encuentran en un círculo vicioso, en un mundo totalmente como una espiral hacia adentro, como algo repetitivo, hermano. La vida cansa cuando uno está lejos de Dios. La vida se vuelve monótona cuando uno está lejos de Dios. La vida se vuelve aburrida cuando uno está lejos de Dios. La vida se vuelve insípida cuando uno está lejos de Dios. La Biblia se vuelve unicolor cuando uno está alejado de Jesús. La vida se vuelve gris, repetitiva, monocromática. Aburrida se vuelve la vida cuando uno está lejos de Dios. Pero cuando un cristiano comienza a acercarse a Dios, cuando una mujer empieza a ver la luz, cuando alguien comienza a ver al Todopoderoso, cuando alguien comienza a tener en cuenta a Dios, cuando una persona descubre a Cristo, cuando alguien se encuentra con la verdad y te implosiona, como cuando aquel apóstol Pablo encontró a Cristo en el camino, cuando la verdad de Dios nos sorprende y esa manifestación viene como un volcán, un huracán y nos cachetea la vida y nos dice: despierta, porque estás dormido, pero ha venido Cristo para despertarte y comenzar una nueva vida poderosa en Cristo Jesús. Dios ha venido a impactar nuestras vidas. Dios ha venido a hacer cosas gigantes para nosotros. Dios ha venido, mis hermanos, para recuperarnos de una vida monótona, una vida aburrida, una vida insípida. Dios ha venido a recuperarnos, hermano, a hacer verdaderamente maravillas en la vida. No hay nada peor que una persona viva su vida a medias. No hay nada peor que una persona viva su vida a la mitad. Es como que si estuvieras vivo pero no conoces al autor de la vida. Bendito sea la gloria de Dios. Es como que si fueses ido a un sitio importante y no hubieras conocido a las figuras que elaboraron aquel sitio. Y hay personas viviendo en la tierra que no conocen al creador, el que hizo esta esfera redonda, esta piedra con agua y lava por dentro, que le llamamos tierra. Esta tierra que gira sobre la nada, una tierra, hermano, que tiene tantas cosas en el océano, que hay inmensidad de criaturas en la selva, en el Amazonas, en los desiertos del mundo, que hay infinidad de cosas en la llanura, de que hay cientos y cientos de animales, características, insectos, botánica, de que Dios creó infinidad de animales, de que hay categorías tantas en el mundo, de que hay una biodiversidad, que hay tanta vida en la tierra, y aún los científicos y los astronautas y las personas que estudian los cuerpos celestes todavía están tratando de encontrar vida en otros planetas y no han encontrado nada, porque la vida es en Cristo Jesús, porque así lo ha establecido la Biblia, que solamente hay vida en la tierra, que Dios ha otorgado la vida y que hay otra vida, pero en el mundo espiritual de Dios, de que después que el hombre salga de esta carcasa que llamamos cuerpo, después que el hombre salga de este cascarón, después que el hombre rompa esta superficie finita que llamamos cuerpo, donde nacemos, tenemos la piel lisa, tenemos buen aspecto, pero de repente nos vamos deformando, degradando al paso del tiempo. Esta carátula temporal se va degradando y poniéndose arrugada, y de repente ya no podemos vivir la vida a plenitud, porque los mejores años de nuestra juventud, de nuestra infancia, se quedaron en el olvido, se quedaron en fotografía, se quedaron en recuerdos, se quedaron en cosas terrenales. Porque el Todopoderoso tiene algo perfecto para el ser humano, y el ser humano lo tiene que descifrar. El ser humano lo tiene que descifrar. Hay personas que tienen que descifrar el mensaje de Dios a la tierra. ¿Cuántas personas Dios les habla pero no descifran el mensaje? Porque Dios quiere tratar con el hombre, pero el ser humano tiene que descifrar el mensaje que Dios quiere darle. Hay personas que Dios no le está hablando, le está gritando. Y aunque Dios les hable, aunque Dios les informe, aunque Dios les dé señales,
aunque Dios se manifieste a ellos, todavía, hermanos, no pueden entender el propósito del Todopoderoso. Hay personas, hermanos, que Dios está hablando con ellos y ellos le están diciendo: Dios, háblame. Y desde hace rato ya Dios ha tomado una conversación contigo. Lo que pasa es que no ha podido entender la gracia del Señor, de que Dios está llamándote a que le sirva. Ese es el lenguaje de Dios. Tú no le vas a preguntar al Señor cuál es el número que va a salir en la lotería. Tú no le vas a preguntar a Dios que cuál va a ser el equipo que va a ganar el año que viene en el mundial. No se trata de esto la vida. El Señor te va a hablar, es así: vuelve a mi camino, métete en la iglesia y busca mi presencia, porque el ser humano puede ser consumido como una estopa cuando se levante el Todopoderoso. Dice la Escritura: no sea que me levante para castigar y mande anatema en la tierra. Así ha pasado en la historia de la Biblia. Muchas naciones han comenzado, hermano, con bendiciones, pero cuando el ser humano hace pecado, se aleja de Dios, entonces viene cosa dura, cosa triste, momentos de flagelos inesperados, circunstancias que generan dolor, cicatrices, circunstancias que generan tristeza, momentos, hermano, dice la Escritura: y Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Cuando el Señor mandó una palabra profética en el libro de Jeremías diciéndole: y Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada. ¿Por qué Dios determina una palabra diciendo Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada? Porque por lo general el pensamiento del ser humano es de continuo hacia el mal, y aquel rey Herodes mandó aniquilar la vida de muchos niños en aquel momento. No fue que Dios había profetizado eso para que ocurriera, era que el corazón del hombre se iba a endurecer tanto que el Señor ya lo sabía, y el Señor desde el cielo, tomando una fotografía del futuro, le dice al profeta Jeremías: profetiza y di Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Porque el ser humano es malo contra Dios. La Biblia dice: no matarás, y el ser humano se prepara para la guerra. La Biblia dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, y hay organizaciones que se dedican a la extorsión, al robo, al hurto, al secuestro. La Biblia dice: no matarás, y hay personas que se dedican al sicariato, organizaciones muy bien organizadas que tienen hasta presidente, vicepresidente, jerarquías, que se dedican a desvivir a las personas. Es el hombre que hace la iniquidad, es el hombre que está en contra de Dios, es el hombre que no respeta al Todopoderoso, es el hombre que quiere ser como una estopa. Pero Dios está buscando en esta noche a alguien que no quiera ser estopa, a alguien que quiere que le nazca el sol de justicia. Dios está buscando un entendido en esta noche. Dios está buscando una mujer entendida en esta noche. Dios está buscando un hombre inteligente en esta noche, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre sensato, alguien que piense bien, a alguien que tenga un poco de cordura, hermano, a alguien que vea a Dios, a alguien que deje de estar viendo a todo lo que le rodea, sino que alguien que se enfoque en Cristo, a alguien que empiece a mirar a Dios. Dios está buscando una persona que se aperciba, hermano, y direccione su vida enfocada en el Todopoderoso. Y sé que cuando mires cara a cara a Dios, vendrá el destello del sol de justicia en tu vida. Y toda tu generación y los tuyos, tus niños, tus nietos, tus vecinos, tus amigos, las personas que te rodean van a ser tocadas por el impacto del poder de Dios en tiempo propicio y aceptable. ¿Cuántos dan la gloria al Todopoderoso, que vive y mora en las alturas, cuyo reinado no tiene fin? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios a aquel que vive y mora en las alturas, cuyo reinado no tiene principios ni final de días? Estamos hablando, hermano, del Todopoderoso. No estamos hablando de un cantante, de un artista, de un actor. No estamos hablando de una persona que hace cuadros. No estamos hablando de un tiktokero. No estamos hablando de un influencer. No estamos hablando de un periodista famoso, de un escritor famoso. No estamos hablando de una persona famosa por sus proezas militares. No estamos hablando de gente humana, hermano. Estamos hablando de aquel que hace que la tierra cuelgue sobre la nada. O estamos hablando de aquel que los hombres le son como langostas. Estamos hablando de aquel que su trono es llama de fuego. Estamos hablando de aquel que vive en la altura, en el cielo.
Estamos hablando de alguien cuyo pensamiento se eleva hasta lo sumo, a alguien que es distinto a la tierra. Estamos hablando a alguien que no es humano. Estamos hablando de alguien divino, alguien santo, alguien que se sale del espectro natural, del mundo, del planeta, de los noticieros, de la fama, de lo que el hombre busca y persigue, a alguien que está más allá de lo que un hombre pueda codiciar. Estamos hablando de alguien que está más allá de todo lo que el ser humano anhela. Dios te bendiga, Consuelo. Estamos hablando de alguien bastante distinto a lo que el hombre ha entendido, ha creído, ha percibido, ha observado, ha sentido. Los sentidos del hombre no han visto gloria todavía. Hermano, hay gente que no entiende lo que es la gloria de Dios. Hermano, que verdaderamente a Dios hay que tenerle respeto, hermano, y temor. El ser humano, mire, tiene que humillarse. El ser humano tiene que rasgar su vestido, raparse la cabeza y meter la tierra en la frente, meter la frente en la tierra, hermano, llorar, gemir, rechinar los dientes y confesar sus pecados delante del Todopoderoso. El ser humano necesita reconciliarse con Dios, porque el Todopoderoso puede sacudir la tierra, hermano, y hacer que todos los elementos naturales ardan como estopa. Sé que Dios hace milagros y que Dios ha venido para traer libertad al hombre. La palabra del Señor dice: Cristo ha venido para liberar al oprimido, para liberar de las cárceles a los que están en prisiones de muerte. Cristo ha venido para traer la luz. Cristo es la luz resplandeciente. Cristo es nuestro Salvador.